Bueno, y en este primer programa tenemos que decir que vamos a empezar a ver gente que va a ir pasando, que se va a ir quedando todo el año, esa es la idea. Sí, lo vamos a decir así. Tenemos a Julia López, que es editora de género de Unidiversidad, con nosotros aquí en A Puntos hoy y comprometida ya para el resto del año, ¿no, Julia? ¿Qué me decís? Vamos a ver cuáles son las invitaciones que me hacen. Sobre esa base. Sí, claro. Todo el año cuando... Sos bienvenida siempre, lo sabés. Y está bueno tenerte aquí con nosotros. Hoy para hablar del 8M, que fue el viernes pasado, y además para hablar de este 11 de marzo, que también tiene un significado especial porque es el Día Nacional de la Lucha, estoy viendo todo el nombre, contra la violencia de género en los medios. ¿Qué dos temas? ¿No? Son dos temas que están relacionados, ¿no? El 8M fue el viernes pasado, fue una convocatoria masiva, realmente no se sabía, creo que en todo el país, al menos las imágenes que vi, no solo en Mendoza estuvimos, ¿no? Pero en Buenos Aires y en otras provincias, realmente era una movilización muy convocante que no se sabía si iba a ser así, por el contexto, por si había cierta percepción de una capaz desintegración del movimiento feminista, algo así. A mí me pareció que las calles dijeron lo contrario. Masiva la marcha. Creo que también se viene jugando un poco a eso desde que hay un nuevo gobierno, a esto de que tal vez hay menos lucha, o me parece que hay una cuestión incluso el mensaje, no solamente del propio gobierno, sino de los propios medios de comunicación, de dar esa sensación de que no van a ir a las calles, no se van a manifestar. Bueno, de hecho el propio gobierno manifestaba el día justamente que el 8M, aquellas que pertenecieran al Estado Nacional y trabajaran, se les iban a descontar el día, porque también es algo que es habitual que se unan las mujeres argentinas al paro internacional de mujeres, que se hace todos los años, ¿no? Exacto. A ver, creo que es una simplificación de la situación actual decir que los feminismos están en segundo plano. En todo caso, para hacerse cargo de la realidad, podemos decir que es más compleja de lo que teníamos hace 10 años, hace 5 años, cuando parecía que lo único que había en la escena pública eran los feminismos. Y como decís vos, desde hace ya, te diría cuánto, una década, los 8M están recuperando la tradición de su inicio, que es esta tradición de lucha de mujeres, el Día de las Mujeres Trabajadoras. Exacto. Porque, no sé, a ver, el origen del 8M no es único y no es concreto. A veces se dice que es este incendio en Nueva York, en la fábrica textil, donde obreras luchaban por mejores condiciones laborales, una jornada mínima, una jornada de 8 horas, condiciones de higiene, digo, cosas muy de principios del siglo XX, de la organización sindical. Y unas 130 mujeres murieron asfixiadas por un incendio que se produjo probablemente, dicen, de manera intencionada. Intencionada por los dueños de la fábrica que trabaron las puertas. Hay otra tradición que dice que el 8M tiene origen en la Rusia o en la Unión Soviética, en la Rusia de principios del siglo XX o en la Unión Soviética, cuando las socialistas hicieron el primer congreso de mujeres socialistas, y en 1910, en lo que hoy sería 8 de marzo, aunque para el calendario que tenían era 23 de febrero, y en 1917 retomaron el 8M como una jornada de lucha también por divorcio, casamiento, matrimonio voluntario, claro, trabajo, voto, ¿no? Un montón de cosas que las soviéticas en ese momento también querían reivindicar. Entonces, una u otra fecha, la tradición de lucha es de las mujeres trabajadoras, claro, es de los derechos de las mujeres. No importa cuál sea la referencia que queramos usar, si nuestra tendencia es más oriental o occidental, claro, pero tiene una fuerte tradición de lucha y tiene una fuerte hoy reminiscencia de lucha. O sea, hoy 8M para cualquiera es una fecha de lucha de los derechos de las mujeres. O sea, tal cual. Y digo, desde tu análisis, porque nos has acompañado en otras ocasiones y hemos hablado, ¿no?, de lo que significa este 8M, incluso con distintos lemas. Cada año tiene su propio lema. ¿Cómo ves este 8M con la coyuntura, con la actualidad, con cómo estamos hoy en la Argentina? Mira, ¿no? Creo que justamente es lo que veníamos hablando al principio. Me parece que en Buenos Aires la convocatoria era algo así como que la calle nuestra, o sea, hay que salir a la calle, punto 1, lo que hablamos al principio. En Mendoza la consigna de este año era la urgencia es el hambre. Entonces son dos consignas que marcan la situación de la actualidad. Una, esta desmovilización que parece que se motoriza o que se fogonea quizás
no solo desde las cúpulas políticas, sino también desde los medios de comunicación, y esta situación crítica en la economía actual que en los sectores populares pagan y bancan, particularmente las mujeres de sectores populares, con comedores, con las que mantienen los jardincitos, las que mantienen, ¿no?, la economía popular, solidaria, horizontal de los lugares, las que dan de comer. O sea, las mujeres somos las que dan de comer. Entonces, si la urgencia es el hambre, la necesidad primaria hoy quizás de las mujeres es solventar, resolver la cuestión más concreta, comer. Sí. Y esas dos consignas me parece que ilustran un poco la situación actual, ¿no? Sí. ¿Y en el mundo? El resto, obviamente en cada país hay como, tendrán sus prioridades, pero digo, se da una situación que según qué región es lo que la primera necesidad que surge, ¿no? Siempre la coyuntura es la consigna del año. Lo que sí en el mundo se ha sostenido, o sea, y se ha revitalizado esta consigna que te digo del paro internacional feminista. Es decir, de volver al 8M con sus raíces de huelga de trabajadoras. ¿No? Claro. El paro internacional, el paro es una herramienta de lucha del sector trabajador. Tal cual. Es la huelga, es la forma principal de huelga del sector trabajador, o directamente relacionada. Entonces, volver al 8M como un día de paro es retornar a las raíces de lo que el 8M fue al principio. Y eso sí, a nivel mundial, se ha retomado en los últimos años. Así que me parece que es una visión interesante. Lo que pasa hoy, 11, que está completamente en línea con lo que venimos hablando, es que el 11 de marzo se sancionó la ley 26485, que en Argentina es nuestra ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, este hito se usa para hablar de la violencia de género, la lucha contra la violencia de género en los medios de comunicación. La ley 26485 es muy rica, no hay que pensar que esas cosas no existen, no, son normativas y también horizontes de pensamiento, no solo legislaciones, digo, horizontes de pensamiento que nos permiten ver y pensar la realidad. En su redacción original, la ley 26485 incluye tipos y modalidades de violencia. ¿Cuáles? Digo, para que el que está viendo entienda... Son violencia física, violencia psicológica, violencia en lo que ahora estamos hablando, violencia simbólica, que son todos aquellos mensajes estereotipados a través de los medios de comunicación, mensajes estereotipados. Y modalidades de violencia, es decir, formas, lugares en donde esa violencia se puede cometer, ¿no? Sí. Entonces es violencia doméstica, violencia laboral, violencia mediática en el caso que estamos hablando. Y esto que pasaba el otro día, traigo el ejemplo porque se me acaba de venir a la mente, del recuerdo, de lo de que pasaba el viernes, esto de sacarle el nombre al Salón de las Mujeres, ponerle un nuevo nombre, hablar incluso de que discriminaba porque era el Salón de las Mujeres y se termina poniendo un nombre que también obviamente significa discriminación, si se ve desde esa óptica. Y si al mismo tiempo no es un acto de constante provocación, digo... A mí me parece que es sobre todo un acto de provocación. Es decir, la situación de las mujeres, la desigualdad de las mujeres que se ve en el ámbito económico, en el ámbito doméstico, en el ámbito laboral, en el ámbito... Esa situación no cambia por el nombre de un salón, ¿no? Tal cual. El nombre de un salón es la posibilidad de visibilizar en ese caso a las mujeres como sujeto político en la historia argentina. Por eso te digo que cambiarle el nombre ese día para mí es no más que un acto de provocación. Ahora, volviendo al día que hoy nos convoca, pensar en el Día de Lucha contra la Violencia de Género en los medios de comunicación, y me acuerdo de que sacaron un video y todo para anunciar ese cambio de nombre, consiste en pensar las violencias que mujeres, diversidades, personas LGBTIQ sufrimos en los medios de comunicación, yo digo hacia afuera y hacia adentro. Es decir, es un día para reflexionar sobre el tratamiento, por ejemplo, la posibilidad de alcanzar un tratamiento inclusivo, plural y no discriminatorio de mujeres y diversidades, y también la posibilidad de empezar a romper ciertos estereotipos, de superar ciertas estigmatizaciones, particularmente a la población LGBTIQ, o sea, por orientación sexual o identidad de género. Eso, si podemos pensar en los mensajes que construimos hacia afuera de los medios de comunicación,
que hasta ahora siempre son como, por ejemplo, si pensamos en las mujeres, muy estereotipados, y si pensamos en la población LGBTIQ es muy estigmatizado, ¿no? Sí. De burla, de... Sí. Pienso en los contenidos mediáticos desde siempre, y es momento de empezar a superar esas cuestiones. Eso hacia afuera de los medios de comunicación, construir mensajes equitativos, construir mensajes respetuosos, construir mensajes... Y está difícil. ¿O no? Digo, no sé si es el mejor momento para empezar a pensar eso, ¿no? No es el mejor momento para nada de lo que estoy hablando, Claudia, a partir por la ahora, realidad. Obviamente que la año. intención siempre está, por algo está esta ley y este día que nos viene a refrescar esa ley, pero digo, las condiciones hoy no son las mejores. Pero también hacías referencia hacia adentro de los medios, ¿no? Hacia adentro de los medios de comunicación, porque podemos hablar de, como trabajadoras también de los medios, de la censura y el atropello que significa ser mujeres adentro de un medio de comunicación. Sí. No tenemos las mismas posibilidades ni los mismos lugares que los varones. Nos cuesta acceder y nos cuesta permanecer en los medios de comunicación. No tenemos acceso a ciertos espacios, a ciertos... horarios centrales. Horarios centrales, temáticas importantes, ¿no? Es común que las mujeres entremos a trabajar en los medios de comunicación por cultura, sociedad, espectáculos, e incluso cuestiones relacionadas con salud o cuidados, sí. ¿no? Pero la política... O tareas del hogar. O tareas del hogar. Ni hablar. La política, la economía siguen reservadas para los varones, que son las temáticas fuertes de una sociedad. Pero también sucede, no solo entre periodistas, los atropellos suceden en la misma constitución de los medios de comunicación. No porque los medios de comunicación sean particularmente un ámbito machista o discriminador, sino porque las cuestiones culturales del patriarcado y el machismo se trasladan a todos los ámbitos y los medios de comunicación son uno. Tal cual. Pero estaba leyendo una encuesta muy interesante que hizo en su momento el ENACOM, que decía que el 86% de las mujeres en los medios de comunicación sufrió alguna vez una situación de violencia. 86%. Es un montón. De violencia machista, ¿no? El 66% sufrió alguna vez acoso en castings. Es terrible. El 25% menos ganan las actrices. Entonces decís, bueno, en la producción, en el periodismo, en la actuación, en todos lados hay alguna señal que marca acoso, abuso, atropello, violencia, discriminación hacia las mujeres en los medios de comunicación. Entonces me parece que es un día para hablar de eso. Y no solo eso, sino algo de lo que venimos hablando algunas periodistas feministas y editoras de género del país, que tiene que ver con la violencia que existe a las mujeres con voz pública, aquellas que deciden alzar su voz, hablar sobre ciertos temas que tienen que ver con política, economía, derechos humanos, feminismo, medio ambiente, la violencia que reciben, que resulta en las redes sociales, por ejemplo, que resultan o que dan como resultado un alejamiento, una autocensura de las periodistas feministas, o de las voces públicas, de las mujeres con voz pública, mejor dicho, una autocensura por un lado y una afectación directa no solo de su libertad de expresión, sino de la democracia misma. Una voz que se calla es un pequeño daño a la democracia, ¿no? Vos estás hablando de que obviamente tiene que ver con que el sistema termina generando esa situación, ¿no? Eso de tratar de callar la voz, tal vez tomando una decisión de una dirección de un medio, de no darle ese espacio central. Pero digo, también hay mujeres, que generalmente son decisiones de hombres, pero hay mujeres, pares, que también tienen una cuestión de atacar a la que tiene esa voz que defiende, ¿no? Y también se ve mucho, y en este tiempo también como que surge mucho esa cuestión, ¿no? Creo que tiene que ver con una lógica patriarcal, es decir, pensar que el machismo es una cosa, un problema solo de mujeres o de varones, es una cuestión muy acotada. El machismo nos atraviesa como sociedad, nos atraviesa como personas. Nadie está exenta o exento de ser machista. Claro. ¿No? De pensar, por ejemplo, no sé, cuando se piensa que una mujer no es capaz de, qué sé yo, conducir un programa de política, no es que lo piensan los varones, es que en general hay un consenso social basado en un estereotipo y en un patrón discriminatorio, que es que quizás las mujeres o no nos gusta la política, o no tenemos interés por la política, o no sabemos tanto de política. O hasta las mismas mujeres nos cuestionan si lo que estamos diciendo por ser mujeres tiene peso, es válido, es importante. Tiene peso, sí. Tal cual, o sea, entonces, por eso cuando hablamos de machismo, patriarcado, no tenemos que pensar que es una cosa que atañe solo a los varones. Exacto. Es decir,
las mujeres ya entendimos que nos atañe a nosotras, los varones tienen que entender que también los atañe a ellas y como sociedad tenemos que entender que nos atraviesa transversalmente Claro. en toda nuestra cultura, en nuestras relaciones laborales, familiares, cuando vamos a comprar, cuando lo que sea, cuando tenemos una discusión, cuando nos atraviesa la desigualdad de género que existe estructural. Entonces, como sociedad tenemos que entender que hay un paso más que dar, que es resolverlo conjuntamente. Está difícil, ¿No? Está difícil. Bueno, Julia, un placer tenerte con nosotros. Además, es un lujo tenerte en el primer programa, ¿no? Hay que decirlo porque es como empezar a trazar este camino y marcar cómo va a venir digamos, este periodo que vamos a vivir en el 2024, donde seguramente vamos a tener muchos temas para hablar, Julia. Yo creo que vamos a tener muchos temas para hablar. Yo siempre tengo temas para hablar. No hay duda, Y le compartimos prometo redacción. a todo el equipo que la próxima Miro viene a la cámara, ¿ok? Sí. Así será entonces, Julia. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, así pasaba nuestra editora de género aquí de Unidiversidad con nosotros en Señalú y en Apuntes. Exclusivamente la vamos a tener durante todo el año, como decíamos, por supuesto compartiendo distintos temas. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos.